Yo agradezco muchísimo porque yo he aprendido a fracasar con mucha dignidad. ¿Qué quiere decir eso? Fracasar no en el sentido de que fracaso de, oh, no tengo de qué vivir. No, no, no. De muchas cosas en donde me entregué completamente al personaje y donde el feedback que recibía era, hermano, está muy bueno lo que estás haciendo, pero con el producto no pasa absolutamente nada. Así durante muchos años. Es decir, es que es curioso. Mire que me he mantenido bastante tranquilo también porque es que el proceso fue muy extenso, fueron casi 3 años. Entonces yo rodé la primera temporada y estuve únicamente concentrado en eso y digamos que también ya llevo muchos años de oficio, entonces no es como que, no, es que hice un casting, yo venía y me encontraron en la calle. Es decir, yo he pasado por muchas cosas, se lo dije a alguien hace poquito. Yo agradezco muchísimo porque yo he aprendido a fracasar con mucha dignidad. ¿Qué quiere decir eso? Fracasar no en el sentido de que fracaso de, oh, no tengo de qué vivir. No, no, no. De muchas cosas en donde me entregué completamente al personaje y donde el feedback que recibía era, hermano, está muy bueno lo que estás haciendo, pero con el producto no pasa absolutamente nada. Así durante muchos años. Tanto así que mucha gente decía, pero ¿por qué no volvió a trabajar? Gente, no, yo hice esto. Pero eso aprendí a hacerlo y a no desconectarme del rigor del trabajo independiente de cómo le fuera. Eso hoy en día lo agradezco tanto como no se imagina. Entonces, claro, yo estaba haciendo Cien años de soledad y sabía que era una cosa muy grande. Pero estoy tan acostumbrado a no dejarme contaminar de eso porque es que no me hace ningún bien ni me ayuda. Si le va bien, si le va mal, pues es que eso no es problema mío. Yo puedo hacer lo que puedo hacer yo, que es concentrar y darlo todo, ¿sí me entiende? Y no quedarme con remordimientos. Entonces terminé la primera temporada y pasó casi un año hasta que salió. Entonces, pues digo, ya llevaba un año masticándola, reposándola, estando tranquilo. Ya había comenzado a rodar la segunda temporada. Interrumpimos el rodaje en diciembre para hacer todo el lanzamiento, entonces yo todavía tenía la cabeza en medio del rodaje de la segunda y era como, marica, yo no quiero, o sea, yo lo único que quiero es, ¿sabe? Poder estar concentrado en eso, me toca hacer esto porque me toca, es decir, es parte de mi trabajo, pero, ¿sabe? Lo único que quería era volver al ruedo, entonces, y mientras tanto, pues, digo, y sí, pasaron temas de unos premios y unas cosas, pero fui a los premios y volví a rodar, entonces, ¿sabe? No hubo mucho tiempo para quedarse acariciando ideas voluminosas sobre la nada, sobre el éxito, sobre el no éxito. Entonces, digamos que bajar la espuma. Sí, está muy bien. Ya logré, sobre todo, fue quitarme esa carga de energía, pues que fueron 3 años cargando ese personaje hermoso, pero absolutamente pesado. Y también tenía la respuesta clarísima mucho antes de comenzar a hacer entrevistas. Sí, ¿qué se siente con la responsabilidad de Aureliano Buendía? ¿No? Maravilloso, pero es que eso no es problema mío. Quiero decir, yo interpreto a mi Aureliano Buendía, pero la responsabilidad es de los que deciden ponérsela a través de su imaginario y eso está muy bien. Yo no puedo pensar o actuar tratando de complacer un imaginario de millones y millones de lectores de la obra. Esto es una visión sumamente rigurosa, sumamente bien hecha, con todo el trabajo previo posible y humanamente posible dentro de la industria. Y sin embargo, la imaginación colectiva es una cosa tan monstruosa, tan inabarcable, que seguro hay algunos que les gustó, hay otros a los que no, pero yo estaba en paz conmigo mismo, revisitando todo lo que a mí me gusta de actuación, viendo el trabajo que hice, viéndolo. Sí, hay escenas donde digo, esto lo puedo hacer así, pero en general es un trabajo muy bien hecho y no hablo solo de mi trabajo, hablo en general. O sea, no tengo remordimientos, ¿entienden? Entonces, sí, estoy tranquilo, los premios están ahí de repisa, pues porque es como, y yo a veces los veo y digo, primera vez en mi vida que me gano premios, me gano un montón de premios y premios como importantes y lo agradezco infinitamente. Lo que pasa es que es eso, son unas tortillas que recuerdan y conmemoran un momento particular, pero el oficio, la vida sigue. No todos los personajes que lo interpretan son Aureliano Buendía, ni Basilio de Horizonte, me hago entender. Y por eso el oficio también es maravilloso, porque da de todo tipo de nutrientes alrededor de la carrera.
el viaje que hice con el pretexto de esa historia y pues las tareas técnicas que requiere el oficio. Es que son muchas cosas las que me pasan con Horizonte, pero en primer lugar creo que desde que tuve el guión en las manos, y esto lo he mencionado en otras partes, yo sentí que parte de lo que había vivido en mi vida en general y ciertos espacios oscuros, valga la redundancia por el programa, iban a tener finalmente un cauce y un propósito a través de esa historia, a través de ese personaje. Aparte de que otro de los conectores que tiene esa historia con mi propia vida es este viaje entre una madre y su hijo y el reencuentro y el cómo se reconocen nuevamente a través de este viaje, a través de la desolación y a través de la propia historia de vida, que me parece que eso es una de las cosas que es bellas de Horizonte, aparte de que por primera vez veo yo contada esta historia que hemos contado de tantas maneras, porque hace parte fundamental de nuestra historia, de lo que somos como país y de lo que somos como pueblo y de nuestra idiosincrasia, no desde las víctimas, sino desde el victimario. Y también cómo se encuentra esa misma posición de ser humano, porque también es un ser humano. Y también, asimismo, es uno de los engranajes de esta monstruosidad que ha sido la violencia, de esta rueda cósmica y eterna que sigue rodando y devorando las cosas una y otra vez. Aparte de eso, pues fue bastante duro, no sé si se pueden decir malas palabras, pero fue una comedia de mierda brava, en el sentido de que fue un esfuerzo físico muy grande de mi parte. Digamos que la primera lectura que hice del personaje y que se mantuvo hasta el final es que había en él una aridez permanente, y esa aridez, evidentemente, cuando uno actúa también tiene que traer todas esas concepciones y todos esos conceptos abstractos a cosas concretas, axiomas que se puedan definir dentro de la imagen. Entonces fue bajar de peso un montón. Fue una dieta bastante brava, porque no estamos hablando de verse bien o de verse bonito, sino de verse casi como como un cadáver, me hago entender. Aparte de eso, el rodaje fue por distintas zonas hermosas, pero de climas muy, muy hostiles, empezando que arrancamos en la serranía del Cocuy. Entonces el frío era bravo, y cuando usted no tiene calorías en el cuerpo y se somete a esas condiciones climáticas, pues comienza a padecerla. Y otra parte y otro aspecto técnico de la película es que yo estoy el 70% de la película ciego, literalmente, no haciendo de ciego, sino el personaje. De pronto aquí no estoy hablando de cosas, no sé si estoy haciendo spoiler o cosas de esas, pero sí, porque finalmente no estoy hablando en general de lo que ocurre dentro de la película, sino de eventos puntuales, y es el personaje se arranca los ojos. Entonces, pues literalmente tengo unas prótesis en los ojos que no me dejan ver. Entonces, abordar eso no desde construir una apariencia en donde parezca ciego, sino de verdad de hacer esta película en estos escenarios tan complejos, naturalmente salvajes, y con un desgaste físico tan intenso, aparte de eso ciego, pues fue difícil, pero también me abrió un espectro bien especial con respecto a la escucha y al estar presente dentro de las escenas. Eso es así como un resumen ejecutivo, porque es que la pregunta es bien amplia. Creo que todos los seres humanos hemos caminado caminos oscuros y caminos de luz, y más allá de frases pseudoespirituales o pseudometafísicas, lo que sea, son principios físicos que existen en la vida, de la luz por contraste y sombra, y etc. y etc. Digamos que he vivido la vida con intensidad, y esa misma intensidad me ha hecho buscar siempre nuevos caminos para que la intensidad no me queme. Hubo un momento de mi vida largo, entre mis 17 y 25 años,
que caminé ciertos lugares oscuros de mi vida. Eso tiene que ver con droga y con etc, etc. Eso ya es historia patria. Pero no hablo de fiesta o de... No, si eso hubiese sido así, seguramente yo no hubiese tenido que cambiar mi vida radicalmente. Creo que toqué fondos grandes, existenciales y físicos. E independiente de si la historia de Basilio es textualmente mi historia, pues no tiene nada que ver. Yo jamás he estado en la guerra, yo jamás... Estoy hablando tal vez de esa búsqueda espiritual de encontrar un lugar en el mundo. Tal vez estoy hablando de vivir mucho tiempo con tristeza. Y cuando uno lleva mucho tiempo triste, tal vez encuentra la rabia como mecanismo de subsistir, para subsistir. Y digamos que esa rabia durante un tiempo da la posibilidad de validar la existencia, le da cierta entonación y le da cierto piso a la vida, pero esa rabia también consume, también quema, también devora. Y siento que el haber vivido eso en un momento de mi vida me permitió comprender de una u otra manera la aridez, la desconexión, la necesidad de encontrar un propósito de ese personaje, el anhelo de huir, porque finalmente lo que pasa en Basilio, aunque parezca un monstruo, es un ser sumamente asustado, es un ser sumamente deteriorado en su corazón, imposibilitado para sentir porque los sentimientos lo destruyeron en un punto, y si se permite contemplar lo que hizo desde el corazón, pues evidentemente el dolor va a ser insoportable. Y también un anhelo profundo de restitución, de restituir su propia vida, pero también sus raíces, también su hogar, de encontrar una razón de lo que sucedió, de por qué sucedió lo que sucedió y de por qué terminó siendo lo que terminó siendo. Creo que todos los seres humanos, tengo que hablar por mí, digamos, encontramos razones para sentirnos tristes. Hasta que un día hay una alternativa que me parece más interesante mencionar, y es: todos los seres humanos, si quieren, tienen una justificación para hacer cualquier cosa. El punto es que eso no lleva a ningún lado, más allá que aumentar esa sensación de vacío y de, no sé, de agotamiento existencial. Y es como me hicieron esto. Llega un punto donde alguien a uno le hace una buena pregunta, y es: ¿y? Primero también fíjese en lo que ha hecho usted. A usted le hicieron esto, mire lo que ha hecho usted. Muy bien, y a partir de ahora, ¿qué va a hacer? ¿Se va a seguir quejando? Entonces, ¿por qué me ponía triste? Pues por muchas razones, tal vez unas más profundas que otras, tal vez unas más mezquinas que otras. Igual me sigo poniendo triste por las mismas razones, pero ya no sigo haciendo las mismas cosas. Esa es la diferencia radical del asunto. No, pues digo, evidentemente, tanto para lo uno como para lo otro. ¿A qué me refiero? Mi oficio, no hablemos de arte, mi oficio. Arte es una palabra muy extensa, muy grande, muy complicada y muy académica. Mi oficio ha sido el lugar donde pude finalmente encontrar un recipiente para poder depositar, tal vez, entre otras cosas, esa tristeza, esa rabia, esa necesidad de sentido y encontrar un sentido, y a través de los personajes darle un sentido a mi propia vida, un diálogo conmigo mismo, tal vez más real del que puedo mostrar en ciertas convenciones de la vida real, donde finalmente puedo estar presente y donde tengo pues una vocación.
una vocación que está permeada por miles de cosas, pero que para mí tiene un sentido espiritual, por decirlo de alguna manera. Porque finalmente también entendí eso, uno tiene la capacidad no de cambiar la realidad, pero sí de mirar la realidad como uno le apetezca. No, pues que son ambas cosas. La mala fama me sirvió para que me vetaran mucho tiempo, no mentiras. Sí, también. El reconocimiento. Es posible que durante mucho tiempo en mi vida yo lo que anhelaba, sin darme cuenta o dándome cuenta muy conscientemente, era reconocimiento. Reconocimiento de que era bueno en lo que hacía. Pero eso también es entregarle el alma a un amo muy, muy extraño, porque ¿cuál es el punto de medida de ser bueno o no? ¿Y bajo qué criterio y bajo qué pretexto? Reconocimiento tengo en este momento, lo tuve desde a mano limpia. Todavía la gente acá, por ejemplo en Colombia, me reconoce que Aureliano Buendía ni que nada, es como el león de a mano limpia. Es bonito, ¿me entiende? Ese reconocimiento por un trabajo específico está bien. ¿Para qué me ha servido? No, pues en un momento de mi vida para ponerme más problemas. Ahora primero pasé este tipo de entrevistas donde le preguntan a uno por la vida y no son 5 minutos, sino se toman un montón de tiempo porque parece que uno tiene algo interesante que decir. Y aparte de eso, para tener un poquito más de estabilidad también frente al oficio, ¿sabe? No significa que no siga siendo una profesión donde normalmente uno tiene, y yo igual, incluido, tengo que ir a hacer un casting, a probar esto, lo otro, pero sí me ha dado ciertas facilidades como para relacionarme con proyectos que van más acorde con lo que me gusta hacer. Ese es el punto. Sí me ha encaminado un poquito más y ha hecho que tenga diálogos con narradores de historias, es decir, con directores, con guionistas que me tienen en cuenta y piensan en mí para historias que evidentemente siento más afines y que disfruto más a la hora de involucrarme con ellas. Pues yo soy una persona siempre como de relaciones largas. En este momento con mi compañera, con María, llevo 2 años y medio. Ha sido una relación hermosa, desafiante. He aprendido, para no hacer largo el cuento, a ser paciente, a ser tierno y a recibir ternura, que me ha costado mucho saber recibir ternura y saber decir que también necesito que me contengan y que también necesito que me abracen. Cuesta a veces mucho. Sí, es decir, soy fácil para hablar de situaciones que me pueden producir esto o aquello, pero no para dejarme llevar por ellos, pero no porque me parezca que eso es un defecto, sino todo lo contrario. Yo hablo de mis emociones, yo digo lo que me está pasando. Lo que sí sé es que para mí no es sano de ninguna manera revolcarse, estoy hablando para mí, en lo que me hace sentir mal. O sea, es decir, es importantísimo reconocerlo, es importantísimo saber qué le está pasando a uno, pero no convertirlo en un pretexto para revolcarse en eso, porque pues no lleva a ningún lado, me hago entender, y la vida es como es. Hace poco experimenté la muerte de alguien muy cercano y evidentemente me permito llorar, por supuesto, pero no me permito convertir eso en un pretexto para estarme quejando. No porque sea una gran persona por hacer eso, sino porque ya sé lo que me pasa cuando me meto ahí. Y no solamente no es beneficioso, sino es desastroso para mi vida. ¿Qué le pasa cuando se mete? No, pues me vuelvo mierda y sobre todo comienzo a sentir que estoy justificado para volverme mierda y para sacar lo peor de mí, ¿no?
¿entiendes? Porque eso pasa y eso he visto mucho en la gente. Cuando tienen dolor, ahora he visto como tanta y tanta información con respecto, es decir, la terapia personal está tan llena de frases y axiomas que no son axiomas en Instagram, en todas partes, que ya todo tiene definiciones, pero nadie realmente entiende de qué carajos está hablando. Todos tienen diagnóstico psiquiátrico, todo, es decir, que es muy importante la revolución de hablar de lo que nos pasa, por supuesto, pero no sé hasta qué grado esto se ha convertido también en una suerte de perversión de estar contemplando los motivos por los cuales podemos hacer lo que se nos dé la gana. Porque como somos víctimas de X o Y, sí, pero también se nos olvida que a lo largo de la vida también hemos sido victimarios, volviendo a retomar Horizonte, y que normalmente el tema de validar nuestras emociones significa vomitar encima de todo el mundo. Y hay acuerdos sociales que se están violentando de forma terrible gracias a eso. Entonces, soy fácil para hablar de mis emociones, por supuesto. De hecho, así como he hablado acá, no tengo ningún problema en reconocer ciertas cosas por las que pasé, porque de hecho parte de mi vida estoy aquí hoy gracias a que recibí ayuda en un momento específico, que decidí entrar a rehabilitarme. Entonces es importante compartir eso. Yo tengo que pasar. Yo no estoy diciendo a nadie qué hacer, pero si alguien me pregunta, por ejemplo, ve, ¿por qué mambeas? Entonces yo le comienzo a decir, es que yo mambeo, no precisamente porque con el mambe me haya curado, no tiene nada que ver, pero sí desde que estoy limpio, el mambe entró a mi vida, entonces tiene que ver una cosa. Entonces normalmente la gente se me pregunta por qué tengo una pelota verde en la boca. Entonces pues por eso termino diciéndole, pues por eso, yo llevo 13 años en recuperación, no sé qué, bla, 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 bla. Hablo tranquilamente de eso. ¿Por qué? Pero marica, ¿y por qué paraste? Bueno, pues porque era un loco hijo de puta. ¿Y por qué tan? ¿Y por qué terminé así? No, tú, sí, yo. Porque de repente en ese ir y venir de las cosas hay alguien que me dice, brother, ¿y cómo es eso? Ah, ¿te interesa? No te preocupes, huevón, mira. Puedes ir ahí, podemos hablar, me puedes escribir si quieres, ¿me entiendes? Porque solamente se puede conservar ciertas cosas que uno tiene cuando también las pasa, ¿no?